La abolición del hombre. C.S. Lewis. 1. Hombre sin corazón. La así envió la palabra a matar y mató al niño pequeño villancico. Dudo que estemos suficientemente atentos a la importancia de los libros de texto elementales. Por esto he elegido como punto de partida para estas charlas un pequeño libro de inglés dirigido a muchachos y chicas en niveles superiores de escuela. No creo que los autores de este libro intenten hacer daño alguno y les estoy agradecido, a ellos o a sus editores, por haberme enviado un ejemplar. Al mismo tiempo no tendré nada bueno que decir de ellos. Aquí estoy en un lindo brete. No quiero poner en la picota a dos modestos maestros en ejercicio que hicieron como mejor supieron, pero no puedo callar lo que creo la verdadera tendencia de su obra. Por eso me propongo ocultar sus nombres. Me referiré a estos caballeros como Gallo y Tito y a su libro como el Libro Verde. Pero les aseguro que tal libro existe y lo tengo en mis estantes. En su segundo capítulo Gallo y Tito citan la famosa anécdota de Coolidge y la catarata. Ustedes recuerdan que había dos turistas presentes, que uno la llamó sublime y el otro bonita, y que Coolidge mentalmente apoyó él. 2. El camino. Es sobre el tronco que un caballero trabaja. Analectas de Confucio. El resultado práctico de la educación en el espíritu del Libro Verde será la destrucción de la sociedad que lo acepte. Pero esto no es necesariamente una refutación del subjetivismo sobre los valores como una teoría. La verdadera doctrina puede ser tal que debamos morir si la aceptamos. Ninguno que hable desde el Tao puede rechazarlo sobre esa base, en The Fae Cayo Lesson. Pero aún no llegamos a eso. Hay dificultades teoréticas en la filosofía de Gallo y Tito. No obstante los subjetivos que puedan ser en cuanto a ciertos valores tradicionales, Gallo y Tito han mostrado por el solo hecho de escribir el Libro Verde que debe haber otros valores en cuanto a los que no son en absoluto subjetivos. Ellos escriben buscando producir ciertas condiciones anímicas en la nueva generación, sino porque piensan que son intrínsecamente justas o buenas, al menos ciertamente porque las creen conducentes para algún tipo de sociedad que consideran deseable. No sería difícil, aunque sí poco amable, extraer de varios pasajes del Libro Verde cuál es este ideal. Pero no es necesario. Lo importante no es precisar la naturaleza de su fin, sino el hecho de que tienen un fin. Deben tenerlo, o este libro, puramente práctico en intención, está escrito sin propósito alguno. Y este fin debe tener real valor a sus ojos. Abstenerse de llamarlo bueno y usar, en cambio, predicados tales como necesario, o progresista, o eficiente, sería un subterfugio. Ellos pueden ser llevados a responder, necesario, ¿para qué? Progresista, ¿hacia dónde? Eficiente, en cuanto a que, en última instancia deberán admitir que algún estado de cosas es en su opinión bueno de por sí. Y esta vez no podrán sostener que, bueno, simplemente describe su propia emoción. Porque todo el propósito de su libro es condicionar al joven lector para que comparta su opinión, y sería una empresa tonta o vil a menos que sostengan que su opinión es de algún modo válida o correcta. De hecho Gallo y Tito resultan sostener, con un dogmatismo totalmente acrítico, el sistema completo de valores en boga entre los jóvenes educados moderadamente de las clases profesionales durante el periodo entre las dos guerras. Su escepticismo sobre los valores es superficial para usarlos sobre los valores de otras gentes, en cuanto a los valores de su propio círculo, no son suficientemente escépticos. Y este fenómeno es muy común. Muchos de aquellos que desenmascaran valores tradicionales o como ellos dirían, sentimentales, tienen en su raíz valores propios que creen inmunes al proceso desenmascarante. Proclaman desarraigar el crecimiento parasitario de la emoción, la justificación religiosa y los tabúes heredados, para que los valores, reales o básicos, puedan emerger. Trataré ahora de descubrir lo que ocurre si se intenta seriamente esto. Continuaremos usando el ejemplo previo, el de la muerte por una buena causa, no, por supuesto, porque la virtud sea el único valor o el martirio la única virtud, sino porque es el experimentum crucis que muestra bajo la luz más clara diferentes sistemas de pensamiento. Supongamos que un innovador de los valores considera a dulce et decorum y a ningún hombre tiene amor más grande
como meros sentimientos irracionales que habrá que deshojar para poder llegar al fundamento realístico o básico de este valor. ¿Dónde encontrará tal fundamento? Primeramente, el innovador podría decir que el real valor consiste en la utilidad de tal sacrificio para la comunidad. Pero, porque estamos obligados a obedecer al instinto, hay otro instinto de un orden superior que nos manda, y un tercero de un orden aún más elevado dirigiéndonos a esto, a una infinita sucesión de instintos. Es presumiblemente imposible, pero no hay otra respuesta. A partir de la afirmación del hecho psicológico, tengo un impulso de hacer esto y aquello, no podemos por artilugio alguno obtener el principio práctico, debo obedecer este impulso. Aun si fuera cierto que los hombres tengan un impulso espontáneo e irreflexivo de sacrificar sus propias vidas para la preservación de sus semejantes, queda la cuestión aparte de si es un impulso que deberían controlar o consentir. Pues aun el innovador admite que muchos impulsos, aquellos que chocan con la preservación de la especie, tienen casi controlados. Y admitir esto nos conduce ciertamente a una dificultad aún más fundamental. Mandarnos obedecer el instinto es como mandarnos a obedecer a la gente. La gente dice cosas diferentes, así los instintos. Nuestros instintos están en guerra entre sí. Si se sostiene que el instinto de preservar la especie debe ser siempre obedecido a expensas de los otros, ¿de dónde deriva este orden de prelación? Escuchar a ese instinto hablando y decidiendo en su propio favor sería bastante ingenuo. Cada instinto, si se lo escucha, exigirá ser graticado a costa de todos los demás. Por el mismo acto de escuchar a uno más bien que a otros ya hemos prejuzgado en el caso. Si no examinamos a nuestros instintos con conocimiento de su comparativa dignidad, nunca lo aprenderemos de ellos. Y tal conocimiento no puede ser en sí mismo instintivo, el juez no puede ser una de las partes juzgadas, o, si lo es, la decisión no es válida y no hay fundamento para ubicar la conservación de la especie sobre la autoconservación o el apetito sexual. La idea de que, sin apelar a juez más alto que los instintos mismos, podemos hallar fundamentos para erigir unos sobre los otros, se resiste a morir. Nos aferramos a palabras inútiles, lo llamamos el instinto básico, o fundamental, o primordial, o más profundo. Es en vano. O bien estas palabras encubren un juicio de valor formulado sobre el instinto y por tanto no derivable a partir del mismo, o bien simplemente registran la intensidad sentida, la frecuencia de su operación y la amplitud de su extensión. Si se trata de lo primero, todo el intento de basar los valores en el instinto resulta abandonado. Si lo segundo, estas observaciones acerca de los aspectos cuantitativos de un suceso psicológico no llevan a ninguna conclusión práctica. Es el viejo dilema, o las premisas esconden ya un imperativo o la conclusión permanece en el indicativo. Los desesperados recursos a que un hombre puede ser llevado si intenta basar el valor en el hecho están bien ilustrados por el lado del Dr. C.H. Waddington en Science and Ethics. El Dr. Waddington explica aquí que la existencia es su propia justificación, y escribe, una existencia que es esencialmente evolutiva es ella misma la justificación para una evolución hacia una existencia más abarcadora. No creo que el mismo Dr. Waddington esté a gusto en esta posición, puesto que se esfuerza por elogiarnos el curso de la evolución sobre tres fundamentos distintos de su mera ocurrencia: a. que los últimos estadios incluyen o comprehenden a los anteriores; b. que la pintura de la evolución de T. H. Huxley no le repugnaría si Ude la considerara desde una óptica registradora; c. que, de todos modos, después de todo, no es tan mala como la gente piensa, no tan moralmente ofensiva que no podamos aceptarla. Estos tres paliativos son más atribuibles al corazón del Dr. Waddington que a su que base y me parecen abandonar la posición central. Si la evolución es alabada, o, al menos, defendida, sobre la base de algunas propiedades que exhibe, entonces estamos usando un patrón externo y el intento de hacer de la existencia su propia justificación ha sido abandonado. Si se mantiene ese intento, porque el Dr. Waddington se concentra en la evolución, y en una fase temporaria de la existencia orgánica en un planeta. Esto es geocéntrico.
Si bien cualquier cosa que la naturaleza esté haciendo, entonces seguramente advertiríamos qué es lo que está haciendo la naturaleza como un todo, y entiendo que la naturaleza como un todo está trabajando firme e irreversiblemente hacia la extinción final de toda vida en toda parte del universo, así que la ética del Dr. Waddington, despojada de su inexplicable inclinación por un asunto tan parroquial como la biología telúrica, dejaría al asesinato y al suicidio como nuestros únicos deberes. Con eso que aún esto me parece una objeción menor que la discrepancia entre el primer principio del Dr. Waddington y los juicios de valor que los hombres realmente hacen. Valorar algo simplemente porque ocurre es en realidad adorar el éxito, como Quisling o los hombres de Vichy. Otras filosofías más perversas han sido proyectadas, ninguna más vulgar. Lejos estoy de sugerir que el Dr. Waddington practique en la vida real tan envilecedora prosternación al fait accompli. Esperemos que Rasseles ofrezca el verdadero rostro de lo que vale su filosofía en acción. El filósofo, suponiendo al resto vencido, se levantó y partió con el aire de un hombre que hubo cooperado con el presente sistema. 3. La abolición del hombre. Me quemaba en la mente que, cualquier cosa que dijera y pese a su adulación cuando me llevó a su casa, me vendería como esclavo. Bunyan. La conquista de la naturaleza por el hombre es una expresión usada para describir el progreso de la ciencia aplicada. El hombre tiene a la naturaleza contra las cuerdas, dijo hace poco alguien a un amigo mío. En su contexto las palabras tenían una cierta belleza trágica porque el hablante estaba muriendo de tuberculosis. No importa, dijo, sé que soy una de las bajas. Por supuesto hay bajas tanto en el bando ganador como en el derrotado. Pero eso no altera el hecho de que esté ganando. Escogí esta anécdota como mi punto de partida para dejar claro que no deseo menospreciar todo lo que es realmente benéfico en el proceso descrito como conquista del hombre, y mucho menos toda la devoción y sacrificio que la hicieron posible. Pero habiéndolo hecho debo proceder a analizar esta concepción más detenidamente. ¿En qué sentido es el hombre poseedor de creciente poder sobre la naturaleza? Consideremos 3 ejemplos típicos: el avión, la radio y el anticonceptivo. En una comunidad civilizada, en tiempo de paz, cualquiera que pueda pagarlas puede usar estas cosas. Pero no puede estrictamente decirse que cuando lo hace ejerce su propio o individual poder sobre la naturaleza. Si pago para que Ude me lleve, no por eso soy yo un hombre fuerte. Alguna o las 3 cosas que mencioné pueden ser negadas a algunos hombres por otros, los que las venden, o controlan la venta, o tienen la fuente de producción, o las confeccionan. Lo que llamamos poder del hombre es, en verdad, el que tienen algunos hombres que pueden, o no, permitir a otros sacar partido de él. Por otra parte, en cuanto al poder manifestado en el aeroplano o la radio, el hombre es tanto su víctima como su poseedor, puesto que resulta el blanco de las bombas y de la propaganda. Y en cuanto a los anticonceptivos, hay un sentido paradojal, negativo, en el que todas las posibles generaciones futuras serán súbditos de un poder esgrimido por quienes ya viven. Simplemente, por la anticoncepción, se les niega la existencia, por la anticoncepción como medio de reproducción selectiva, serán, sin que se oiga su voz, lo que una generación elija por sus propias razones. Desde este punto de vista, lo que llamamos poder del hombre sobre la naturaleza resulta ser un poder ejercido por algunos hombres sobre otros con la naturaleza como instrumento. Es por cierto un lugar común quejarse de que los hombres han usado hasta ahora malamente y contra sus semejantes los poderes que la ciencia les ha dado. Pero no apunto a esto. No estoy hablando de particulares corrupciones y abusos que podrían curarse con un incremento de virtud moral. Estoy considerando que debe siempre y esencialmente ser el llamado poder del hombre sobre la naturaleza. Sin duda, el cuadro podría ser modificado por la propiedad pública de materias primas y fábricas y el control público de la investigación científica. Pero a menos que tengamos un Estado mundial, esto aún significará el poder de una nación sobre otras. Y aún dentro del Estado mundial o de la nación significará, en principio, el poder de las mayorías sobre las minorías, y el de un gobierno sobre el pueblo, y todo ejercicio del poder a largo plazo, especialmente en cuanto a política demográfica, debe significar el poder de las anteriores generaciones sobre las posteriores.
El último punto no es siempre suficientemente destacado, porque quienes escriben sobre temas sociales no aprendieron todavía a imitar a los médicos en incluir siempre al tiempo entre las dimensiones. Para entender plenamente lo que en verdad significa el poder del hombre sobre la naturaleza y, en consecuencia, el poder de algunos hombres sobre otros, debemos visualizar la raza extendida en el tiempo desde el momento de su aparición hasta el de su extinción. Cada generación ejerce poder sobre sus sucesores, y cada una, en cuanto modifica el ambiente heredado y se rebela contra la tradición, resiste y limita el poder de sus predecesores. Esto modifica el cuadro a veces presentado de una emancipación progresiva de la tradición y un progresivo control de los procesos naturales conducente a un continuo aumento del poder humano. En verdad, si alguna edad alcanza realmente, mediante la eugenesia y la educación científica, el poder de hacer lo que quisiere de sus descendientes, todo hombre que viva después estará sujeto a ese poder. Serán más débiles, no más fuertes, pues aunque podamos poner maravillosas máquinas en sus manos, habremos predeterminado cómo deberán usarlas. Y si, como es casi seguro, la edad que haya obtenido máximo poder sobre la posteridad fuera también la más emancipada de la tradición, se dedicaría a reducir el poder de sus predecesores casi tan drásticamente como el sus sucesores. Y debemos recordar también que, aparte de esto, cuanto más tarde viene una generación, y más cercana está del momento de la extinción de la especie, tendrá menos poder hacia adelante, porque sus súbditos serán tanto menos. No se trata por tanto de un poder investido en lérase como un todo en constante crecimiento mientras la raza sobrevive. Los últimos hombres, lejos de ser los herederos del poder, serán de entre todos los más sujetos a la mano muerta de los grandes planificadores y condicionadores y ejercerán ellos mismos el mínimo poder sobre el futuro. La imagen real es la de una edad dominante, supongamos el siglo 100 a.C., que resista con el mayor éxito todas las edades previas y domine las subsecuentes del modo más irresistible, y sea de este modo el verdadero amo de la especie humana. Pero dentro de esta generación dominante, en sí misma una infinitesimal minoría de la especie, el poder será ejercido por una minoría más reducida aún. La conquista de la naturaleza por el hombre, si se realizan los sueños de ciertos planificadores científicos, significa el dominio de unos pocos cientos de hombres sobre billones de billones. No hay ni puede haber un simple aumento del poder de parte del hombre. Cada nuevo poder ganado por el hombre es también un poder sobre el hombre. Cada avance lo hace tanto más débil como más fuerte. En cada victoria, tanto como el general que triunfa lo es también el prisionero que sigue al carro triunfal. No estoy aún considerando si el resultado total de tales ambivalentes victorias es cosa buena o mala. Solo expongo lo que en verdad significa la conquista de la naturaleza por el hombre y especialmente su estadio final, tal vez, no muy distante. El estadio final llega cuando el hombre, mediante la eugenesia, el condicionamiento prenatal y una educación y propaganda basadas en la psicología aplicada, ha obtenido pleno control de sí mismo. La naturaleza humana será la última parte de la naturaleza en rendirse al hombre. Entonces estará ganada la batalla. Habremos arrebatado la hebra de la vida de la mano de Clouseau y seremos en adelante libres para hacer de nuestra especie lo que queramos. La batalla estará en verdad ganada. Pero, ¿quién, precisamente, la habrá ganado? Pues el poder del hombre para hacer de sí mismo lo que le plazca es, como hemos visto, el poder de algunos hombres para hacer de otros lo que les place. En otras épocas, sin duda, la crianza e instrucción han intentado, en algún sentido, ejercer este poder. Pero la situación que enfrentamos será inédita en dos aspectos. En primer lugar, habrá un enorme incremento del poder. Hasta ahora, los planes de los educacionistas alcanzaron muy poco de lo que se pretendía y en verdad, cuando los leemos, como Platón haría de cada niño un bastardo criado en una repartición, y él yetaría que el niño no viera hombre alguno hasta los 7 años y después ninguna mujer. Todos los hombres excepto los médicos serán excluidos y mantenidos fuera de la nerice después que un niño ha llegado a los 7 años de edad. El consejo más seguro es retirarlo de toda compañía de mujeres, y como la quería que usaran zapatos rotos y que no se aficionaran a la poesía,
aconsejaré también lavar sus pies todos los días con agua fría y tener sus zapatos tan delgados que puedan filtrar y dejar entrar agua, siempre que se le acerque. Si tiene una vena poética, es para mí la cosa más rara del mundo que el padre desearía o toleraría que fuera alentada o incrementada. Pienso que los padres deberían trabajar para sofocarla y suprimirla cuanto se pueda. Con todo, la que es uno de nuestros escritores más sensatos acerca de educación. Podemos muy bien agradecer la benéfica obstinación de madres concretas y niñeras y sobre todo de los niños concretos por preservar a la raza humana con tanta cordura cuanto aún conserva, pero los moldeadores de hombres de la nueva era estarán armados con los poderes de un Estado omnicompetente y una irresistible técnica científica. Tendremos al N una raza de condicionadores que podrán en verdad recortar a toda la posteridad en la forma que se les ocurra. La segunda diferencia es más importante aún. En los antiguos sistemas, tanto el tipo de hombre que los maestros deseaban formar como sus motivos para hacerlo eran prescriptos por el Tao, una norma a la que los maestros mismos estaban sujetos y de la que no exigían libertad para separarse. No recortaban a los hombres sobre algún molde que hubieran elegido. Entregaban lo que habían recibido, iniciaban al joven neófito en el misterio de la humanidad que lo englobaba tanto como a ellos. No eran sino pájaros adultos enseñando a volar a los pichones. Esto será cambiado. Los valores son ahora meros fenómenos naturales. Juicios de valor serán introducidos en el alumno como parte del condicionamiento. Lo que fuera el Tao será el producto, no el motivo, de la educación. Los condicionadores se han emancipado de todo eso. Es una parte más de la naturaleza que han conquistado. Las fuentes últimas de la acción humana no son más, para ellos, algo dado. Se han rendido, como la electricidad, es función de los condicionadores controlarlas, no obedecerlas. Ellos saben ahora cómo producir conciencia y deciden qué clase de conciencia producirán, ellos mismos están afuera, por encima. Pues estamos en el último estadio de la lucha del hombre con la naturaleza, se logró la victoria anal. La naturaleza humana ha sido conquistada y, por cierto, ha conquistado, sea cual fuere el sentido que puedan tener ahora estas palabras, los condicionadores, entonces, van a elegir qué clase de Tao artificial querrán, por sus propias buenas razones, producir en la raza humana. Ellos son los motivadores, los creadores de motivos. Pero, ¿cómo serán ellos mismos motivados, por un tiempo, quizás, por restos sobrevivientes, en sus propias mentes, del viejo Tao natural? Así al principio podrán verse a sí mismos como servidores y guardianes de lo humano y concebir que tienen un deber de hacerlo bien. Pero solo por confusión pueden permanecer en este estado. Ellos reconocen el concepto de deber como el resultado de ciertos procesos que pueden ahora controlar. Su victoria precisamente consistió en pasar del estado en que eran gobernados por estos procesos al estado en que los usan como herramientas. Una de las cosas que tienen ahora que decidir es si condicionarán o no al resto de nosotros para que mantengamos la vieja idea del deber y las antiguas reacciones frente a ella. ¿Cómo puede el deber ayudarlos a decidir eso? El deber mismo está en el banquillo, no puede ser también juez. Y al bien no le va mejor. Ellos saben cómo producir una docena de diferentes concepciones de bien en nosotros. La cuestión es cuál, en todo caso, producirán. Ninguna concepción del bien puede ayudarlos a decidir. Es absurdo elegir una de las cosas que están comparando y hacerla el patrón de comparación. Alguno creerá que estoy inventando una dificultad ficticia para mis condicionadores. Otros críticos más simples pueden preguntar, ¿por qué suponer que serán hombres tan malos? Pero yo no supongo que sean malos hombres. Más bien no son, en el antiguo sentido, hombres en absoluto. Son, si usted quiere, hombres que han sacrificado su propia porción en la humanidad tradicional para entregarse a la tarea de decidir qué significará en adelante humanidad. Bueno y malo, aplicados a ellos, son términos sin contenido, dioses de ellos de quien derivará en adelante este contenido. No es ficticia su dificultad.
Podríamos suponer que fuera posible decir, después de todo, la mayoría de nosotros quiere más o menos las mismas cosas: comida y bebida y relaciones sexuales, diversión, arte, ciencia y la vida más larga posible para los individuos y para la especie. Digámosles simplemente que esto es lo que nos gusta, y que condicionen a los hombres de la mejor manera para producirlo. ¿Dónde está el problema? Pero esto no responderá. En primer lugar, es falso que a todos nos gusten las mismas cosas. Pero aun si así fuera, ¿qué motivo impulsaría a los condicionadores a desdeñar los deleites y vivir laboriosos días para que nosotros, y la posteridad, tengamos lo que nos gusta? ¿Su deber? Pero eso es solo el Tao, que han decidido imponernos, pero no puede ser válido para ellos. Si lo aceptan, entonces no son más los hacedores de la conciencia sino todavía sus súbditos, y su conquista final de la naturaleza no ocurrió en realidad. ¿La preservación de la especie? Pero, ¿por qué debería ser preservada la especie? Una de las cuestiones que deben resolver es si este sentimiento por la posteridad, ellos saben cómo se produce, continuará o no. No obstante lo lejos que vayan hacia atrás o hacia abajo, no encontrarán fundamento en que apoyarse. Cada motivo que aleguen se convierte de inmediato en un apetitio. No es que sean malos hombres. No son hombres. Saliendo del Tao, han entrado en el vacío. Ni sus súbditos son necesariamente hombres desdichados. No son hombres, son artefactos. La conquistanal del hombre ha resultado ser la abolición del hombre. Sin embargo, los condicionadores actuarán. Al decir recién que todos los motivos se les desvanecen, debería haber dicho todos menos uno. Todos los motivos que alegan alguna validez, fuera de su peso emocional sentido en un momento dado, los han abandonado. Todo, excepto el sikbolo, sikhubeo, ha sido aventado. Pero lo que nunca alegó objetividad no puede ser destruido por subjetivismo. El impulso de rascarme cuando me pica o de desarmar algo por curiosidad es inmune a la corrosión que es fatal para mi justicia, honor o preocupación por la posteridad. Cuando todo lo que dice es bueno ha sido eliminado, permanece lo que significa yo quiero. No puede ser refutado ni descubierto en sus intenciones porque nunca simuló nada. Por eso los condicionadores acaban por ser motivados simplemente por su propio placer. No hablo aquí de la corruptora influencia del poder ni temo que bajo esta nuestros condicionadores degeneren. Las mismas palabras corrupto y degenerado implican una doctrina del valor y por tanto carecen de significado en este contexto. El pantous que quienes se ponen al margen de todo juicio de valor no tienen fundamento alguno para preferir uno u otro de sus propios impulsos salvo la fuerza emocional de tal impulso, podemos legítimamente esperar que entre los impulsos que surjan en ánimos así vaciados de todo motivo, racional o espiritual, habrá alguno benevolente. Dudo mucho de que los impulsos benévolos, despojados de esa preferencia y aliento que el Tao nos enseña a otorgarles y librados a su fuerza meramente natural y a su frecuencia como eventos psicológicos, tengan mucha influencia. Dudo mucho de que la historia nos muestre un ejemplo de un hombre que, habiendo abandonado la moral tradicional y obtenido poder, haya usado ese poder con benevolencia. Me inclino a pensar que los condicionadores odiarán a los condicionados. Aunque consideren una ilusión la conciencia artificial que generen en nosotros, sus súbditos percibirán no obstante que crea en nosotros una ilusión de sentido de nuestras vidas que resaltará favorablemente con la futilidad de las suyas, y nos envidiarán como eunucos a hombres. Pero no insisto en esto, por ser una mera conjetura. Lo que no es conjetura es que nuestra esperanza de una, aunque fuera condicionada, felicidad descansa en lo que comúnmente se llama una chance, la chance de que los impulsos benévolos predominen en general en nuestros condicionadores. Pues fuera del juicio, la benevolencia es buena, es decir, sin volver al Tao, ellos carecen de fundamento para promover o estabilizar esos impulsos más bien que cualesquiera otros, según la lógica de su posición, ellos deben limitarse a tomar sus impulsos como vengan, según el azar. Y azar significa aquí naturaleza. Es de la herencia, la digestión, el clima y la asociación de ideas de donde brotarán los motivos de los condicionadores.
su extremo racionalismo, por ir al fondo de todos los motivos racionales, los vuelve criaturas de comportamiento totalmente irracional. Si Ude no obedece al Tao ni se suicida, obedecer al impulso, y por lo tanto, finalmente, a la mera naturaleza, es el único curso que le queda. Al momento, entonces, de la victoria del hombre sobre la naturaleza, encontramos a toda la raza humana sometida a algunos individuos, y estos sometidos a lo que es en ellos puramente natural, a sus impulsos irracionales. La naturaleza, desembarazada de los valores, rige a los condicionadores y, mediante ellos, a toda la humanidad. La conquista de la naturaleza por el hombre resulta, en el momento de su consumación, la conquista del hombre por la naturaleza. Cada victoria que creíamos ganar nos llevó, paso a paso, a esta conclusión. Todos los aparentes reveses de la naturaleza no fueron sino retiradas tácticas. Pensábamos que huía derrotada cuando en verdad nos atraía a una trampa. Lo que creíamos manos alzadas en rendición eran brazos abriéndose para ahogarnos definitivamente. Si el mundo totalmente planificado y condicionado, con su Tao, mero producto del planeamiento, adquiere existencia, la naturaleza no tendrá que preocuparse más por la obstinada especie que se levantó contra ella hace tantos millones de años, no será ya fastidiada por su cháchara sobre la verdad y la misericordia y la belleza y la felicidad, Ferum Victorem Cepit, y si la eugenesia es la suficiente no habrá un segunda revuelta, sino todo acomodado bajo los condicionadores y los condicionadores bajo ella. Hasta que caiga la luna o se enfríe el sol, esto será más claro, para algunos, dicho de otro modo. Naturaleza es palabra de significados diversos, que pueden ser mejor comprendidos si consideramos sus varios opuestos. Lo natural se opone a lo artificial, lo civil, lo humano, lo espiritual y lo sobrenatural. Lo artificial no nos concierne ahora. Si tomamos el resto de la lista de opuestos, no obstante, creo que tendremos una idea general de lo que los hombres han entendido por naturaleza y lo que le oponen. Naturaleza parece ser lo espacial y temporal, como distinto de lo que lo es menos plenamente o no lo es en absoluto. Parece ser el mundo de la cantidad, como contrario al de la cualidad, de los objetos como contrario al de la conciencia, de lo determinado, como contrario a lo total o parcialmente autónomo, de aquello que no conoce valores como contrario a lo que tiene y percibe valor, de causas eficientes o, en algunos sistemas modernos, de ninguna causalidad en absoluto, como contrario a las causas nales. Ahora cuando nosotros comprendemos una cosa analíticamente y entonces la dominamos y usamos para nuestra conveniencia, la reducimos al nivel de naturaleza, en el sentido de que suspendemos nuestros juicios de vale acerca de ella, ignoramos su causa final, si la hay, y la tratamos en términos de cantidad. Esta represión de elementos en lo que sería nuestra reacción total frente a la cosa es a veces muy notable y aún muy dolorosa. Algo tiene que ser superado antes de que podamos despedazar un hombre muerto o un animal vivo en una sala de disecciones. Estos objetos resisten el movimiento de la mente mediante el cual los arrojamos en el mundo de la mera naturaleza. Pero también en otros casos un precio similar es exigido por nuestro conocimiento analítico y nuestro poder de manipulación, aun si hemos dejado de considerarlo. No miramos a los árboles como dríadas ni como objetos hermosos mientras los cortamos en tablones. El primer hombre que lo hizo pudo haber sentido agudamente el precio, y los árboles sangrantes en Virgilio y Spencer pueden ser ecos remotos de ese primitivo sentido de impiedad. Las estrellas perdieron su divinidad desarrollándose la astronomía, y el dios agonizante no tiene lugar en la agricultura química. Para muchos, sin duda, este proceso es simplemente el descubrimiento gradual de que el mundo real es diferente de lo que esperábamos, y la antigua oposición a Galileo o Galos, destripadores, es simple oscurantismo. Pero esa no es toda la historia. No es el más grande de los científicos modernos quien se siente totalmente seguro de que el objeto, despojado de sus propiedades cualitativas y reducido a la mera cantidad, sea lo totalmente real. Pequeños científicos, y pequeños no científicos aficionados, pueden pensar así. Las grandes mentes saben muy bien que el objeto, así tratado, es una abstracción artificial y que algo de su realidad se ha perdido. Desde este punto de vista la conquista de la naturaleza aparece bajo una nueva luz.
reducimos cosas a mera naturaleza a fin de poder conquistarlas. Siempre estamos conquistando la naturaleza a causa de que naturaleza es el nombre de lo que hemos, hasta cierto punto, conquistado. El precio de la conquista es tratar una cosa como mera naturaleza. Cada conquista sobre la naturaleza aumenta su dominio. Las estrellas no se vuelven naturaleza hasta que podemos pesarlas y medirlas, el alma no se vuelve naturaleza hasta que podemos psicoanalizarla. El arrebatar poderes de la naturaleza es también la entrega de cosas a ella. Mientras este proceso no alcance su estadio final, podemos sostener que la ganancia supera a la pérdida. Pero en cuanto demos el paso final de reducir nuestra propia especie al nivel de mera naturaleza, el proceso total enloquece, pues esta vez el ser que pretende ganar y el que ha sido sacrificado es uno y el mismo. Este es uno de los muchos casos donde llevar un principio a lo que parece su conclusión lógica produce absurdo. Es como el famoso irlandés que descubrió que cierta clase de estufa reducía a la mitad su cuenta de combustible y de esto concluyó que 2 estufas de esa clase le permitirían calentar su casa sin combustible alguno. Es la pichincha del brujo, entregue su alma, obtenga poder a cambio. Pero una vez que nuestras almas, esto es, nuestro propio ser, ha sido entregado, el poder así obtenido no nos pertenecerá. Seremos en realidad los esclavos y títeres de aquello a lo que hayamos entregado nuestras almas. Está en poder del hombre el tratarse a sí mismo como un mero objeto natural y a sus propios juicios de valor como materia prima para manipulación científica a cambiarse a gusto. La objeción contra esto no radica en el hecho de que este punto de vista, como el primer día en una sala de disección, es doloroso y chocante hasta que nos acostumbramos. El dolor y lo chocante son sobre todo un aviso y un síntoma. La objeción real es que si el hombre elige tratarse a sí mismo como materia prima, será materia prima, no para ser manipulada, como quiere imaginar, por él mismo, sino por el mero apetito, es decir, la mera naturaleza, en la persona de sus deshumanizados condicionadores. Hemos estado tratando, como Lear, de tener las dos cosas, de poner nuestra prerrogativa humana y al mismo tiempo retenerla. Es imposible. O somos espíritu racional obligado para siempre a obedecer los valores absolutos del Tao, o mera naturaleza para ser amasada y cortada en nuevas formas según los placeres de los amos que, por hipótesis, no deben tener otro motivo sino sus propios impulsos naturales. Solo el Tao provee una común ley humana de acción que puede abarcar igualmente a regidores y regidos. Una creencia dogmática en un valor objetivo es necesaria para la idea misma de un gobierno que no sea tiranía o de una obediencia que no sea esclavitud. No pienso solamente, ni siquiera principalmente, en aquellos que son nuestros públicos enemigos al momento. El proceso que, de no ser revertido, terminará por abolir al hombre, avanza aceleradamente entre comunistas y demócratas no menos que entre los fascistas. Los métodos pueden, al principio, diferir en brutalidad. Pero mucho apacible científico de lentes, mucho dramaturgo popular, mucho filósofo, amateur, entre nosotros, pretende a la larga exactamente lo mismo que los gobernantes nazis de Alemania. Los valores tradicionales tienen que ser destronados y el género humano rediseñado en alguna forma nueva según la voluntad, que debe, por hipótesis, ser una voluntad arbitraria, de alguna poca gente afortunada entre una afortunada generación que ha aprendido cómo hacerlo, la creencia de que podemos inventar ideologías a gusto, y el consiguiente tratamiento del género humano como mera materia, ejemplares, preparados, comienza a afectar nuestro mismo lenguaje. Alguna vez matábamos a los hombres malos, ahora liquidamos elementos antisociales, la virtud se ha convertido en integración y la diligencia en dinamismo, y los niños probablemente merecedores de una comisión son material oficial potencial. Lo más maravilloso de todo, las virtudes de frugalidad y temperancia, John de inteligencia ordinaria, son resistencia a las ventas, el verdadero significado de lo que está ocurriendo ha sido encubierto mediante el uso de la abstracción, hombre. No es que la palabra hombre sea necesariamente una pura abstracción. En el mismo Tao, en tanto permanecemos en él, encontramos que la realidad concreta en la que participar es ser verdaderamente humano, la verdadera voluntad común y la común razón de la humanidad, viviente, y que crece como un árbol,
y se extiende, según varía la situación, en siempre nuevas bellezas y dignidades de aplicación. Mientras hablamos desde dentro del Tao, podemos hablar del hombre como teniendo poder sobre sí mismo en un sentido verdaderamente análogo a un control individual de sí. Pero al momento que nos salimos y consideramos al Tao como un mero producto subjetivo, esta posibilidad ha desaparecido. Lo que es ahora común a todos los hombres es un mero universal abstracto, un CF, y la conquista de sí mismo por el hombre significa simplemente el gobierno de los condicionadores sobre el material humano condicionado, el mundo de la posthumanidad al que, algunos a sabiendas y algunos no, casi todos los hombres en todas las naciones están actualmente trabajando para producir. Nada que yo pueda decir impedirá a cierta gente describir esta charla como un ataque a la ciencia. Yo niego la acusación, por cierto, y los verdaderos filósofos naturales, hay algunos vivos actualmente, percibirán que al defender el valor defiendo inter alia el valor del conocimiento, que debe morir como cualquier otra cosa cuando se cortan sus raíces en el Tao. Pero no puedo ir más lejos. Aún sugiero que la cura podría venir de la ciencia misma. He descrito como una pichincha de brujo ese proceso por el cual el hombre entrega objeto tras objeto y finalmente a sí mismo, a la naturaleza a cambio de poder. Y quise decir lo que dije. El hecho de que el científico haya tenido éxito donde el brujo fracasó ha marcado tan fuerte contraste entre ellos en el pensamiento popular, que la verdadera historia del nacimiento de la ciencia resulta mal interpretada. Usted encontrará aún gente que escribe acerca del siglo XVI como si la magia fuera una reliquia medieval y la ciencia la cosa nueva que viene a barrerla. Aquellos que han estudiado el periodo saben más. Hubo muy poco de magia en la Edad Media, los siglos XVI y XVII son el apogeo de la magia. El serio conato mágico y el serio conato científico son mellizos, uno fue endeble y murió, el otro fuerte y prosperó. Pero fueron mellizos. Nacieron del mismo impulso. Concedo que algunos, ciertamente no todos, de los tempranos científicos fueron movidos por un puro amor al conocimiento. Pero si consideramos el carácter de esa época como un todo, podemos discernir el impulso que hablo. Hay algo que une a la magia y a la ciencia aplicada al tiempo que separa a ambas de la sabiduría de las edades más antiguas. Para los hombres sabios de antiguo, el problema fundamental había sido cómo conformar el alma a la realidad, y la solución era conocimiento, autodisciplina y virtud. Tanto para la magia como para la ciencia aplicada el problema es cómo someter la realidad a los deseos de los hombres, la solución es una técnica, y ambas, en la práctica de esta técnica, están prestas a hacer cosas hasta entonces consideradas como repugnantes e impías, tales como desenterrar y mutilar a los muertos. Si comparamos el principal pregonero de la nueva era, Bacon, con el Fausto de Marlowe, la similitud es sorprendente. Usted leerá en algunos críticos que Fausto tiene sed de conocimiento. En realidad, él apenas lo menciona. No es verdad lo que pide de los demonios, sino oro y armas y muchachas. Todas las cosas que se mueven entre los polos inmóviles estarán a sus órdenes, y un mago cabal es un dios poderoso, Doctor Fausto. En el mismo espíritu, Bacon condena a quienes valoran el conocimiento como un fin en sí mismo. Esto, para él, es usar como una querida para el placer lo que debería ser una esposa para fruto del conocimiento basado de aprendizaje. El verdadero objeto es extender el poder del hombre a la realización de todas las cosas posibles. Rechaza la magia porque no funciona, pero su meta es la misma del mago. En Paracelso se combinan los caracteres del mago y el científico. Sin duda, los que realmente fundaron la ciencia moderna fueron aquellos cuyo amor a la verdad excedía a su amor por el poder. En todo movimiento misturado la eficiencia viene de los elementos buenos, no de los malos. Pero la presencia de los elementos malos no es irrelevante en cuanto a la dirección que toma la eficacia. Podría ser ir demasiado lejos decir que el movimiento científico moderno estuvo inficionado desde su nacimiento, pero creo que sería verdad decir que nació en un vecindario poco saludable y en una hora poco auspiciosa. Sus triunfos pueden haber sido demasiado rápidos y pagados a precio demasiado alto,
puede requerirse reconsideración, y algo así como penitencia. Es, entonces, posible imaginar una nueva filosofía natural, continuamente consciente de que el objeto natural, obtenido por análisis y abstracción, no es la realidad sino solo un aspecto, y que corrija siempre la abstracción. Yo apenas conozco lo que estoy pidiendo. Oigo rumores de que la aproximación de Goethe a la naturaleza merece mayor consideración, que aún el Dr. Steiner puede haber visto algo que escapó a los investigadores ortodoxos. La ciencia regenerada que tengo en mente no haría siquiera a los minerales y vegetales lo que la ciencia moderna amenaza hacer al hombre mismo. Cuando explique, no dará por agotado. Cuando hable de las partes, recordará el todo. Cuando estudie el eso no perderá lo que Martin Buber llama la situación del tú. La analogía entre el Tao del hombre y los instintos de una especie animal significarían para ella nueva luz arrojada sobre la cosa desconocida, el instinto, por la interiormente conocida realidad de la conciencia, y no una reducción de la conciencia a la categoría de instinto. Sus seguidores no serían pródigos con los términos solamente y meramente, en una palabra, conquistaría la naturaleza sin ser al mismo tiempo conquistada por ella y compraría el conocimiento a un costo más bajo que el de la vida. Tal vez estoy pidiendo imposibilidades. Tal vez, en la naturaleza de las cosas, la comprensión analítica deba siempre ser un basilisco que mata lo que ve y solo ve matando. Pero si los científicos mismos no pueden detener este proceso antes de que alcance a la razón común y la mate también, entonces alguien más debe detenerlo. Lo que más temo es la réplica de que soy, solo uno más, de los oscurantistas, que esta barrera, como todas las barreras anteriores levantadas contra el avance de la ciencia, puede ser traspuesta con seguridad. Tal réplica surge desde la fatal serialización de la imaginación moderna, la imagen de infinita progresión lineal que tanto ronda nuestras mentes. Porque tanto tenemos que usar los números, tendemos a considerar todo proceso como igual a la serie de los números, donde cada paso, por toda la eternidad, es de la misma clase que el anterior. Le imploro recordar al irlandés y sus dos estufas. Hay progresiones en las que el último paso es sui generis, inconmensurable respecto de los otros, y en el que llegará al final es deshacer todo el trabajo de su viaje previo. Reducir el Tao a un mero producto natural es un paso de esa categoría. En este punto, la clase de explicación que agota las cosas puede darnos algo, aunque a un pesado costo. Pero usted no puede continuar agotando eternamente, encontrará que ha agotado la explicación misma. Usted no puede ver a través de las cosas eternamente. Toda la cuestión de ver a través de algo es ver algo a través de esto. Es bueno que la ventana sea transparente, porque la calle o el jardín más allá son opacos. ¿Qué pasaría si Ude viera también a través del jardín? Si Ude ve a través de todo, entonces todo es transparente. Pero un mundo totalmente transparente es un mundo invisible. Ver a través de todas las cosas es lo mismo que no ver. Gracias por llegar hasta el final, les invitamos a suscribirse, comentar, compartir y activar las campanitas de las notificaciones. Con María como protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.